en esta realidad para poder ir ubicándonos en el contexto. Y luego dentro de los linfomas de células B maduras, definitivamente los que más riesgo de recaídas tienen, con un porcentaje del 20 al 30%, son tanto los primarios de mediastino como los de histología difusa, con un 20 a un 30%, y en menos proporción, un 10% los linfomas Burkitt, que son los que menos riesgos tienen de recaída, pero el peor pronóstico, desafortunadamente. Y cuando estamos analizando y diagnosticando a pacientes desde el momento del diagnóstico, tenemos que ir contemplando algunos factores para considerar cuáles de esos pacientes pueden llegar a tener un alto riesgo de recaída durante algún momento del transcurso de la enfermedad. Y evidentemente, pues ya aquí lo desglosamos de acuerdo a subtipos histológicos, que es el grupo más importante. Sabemos que el riesgo mayor es para los Burkitt y los linfoblásticos, y algunos factores que se empiezan a determinar en forma temprana a través de estudios de laboratorio, como la determinación de enfermedad mínima diseminada al momento del diagnóstico y la enfermedad mínima residual siempre después de la inducción, para ver si esos pacientes dentro de la categoría de alto riesgo para recaída. Y específicamente en linfomas anaplásicos es muy importante la determinación de estas dos determinaciones, ya sea en médula ósea o en sangre periférica, para considerarlos hacia un futuro como en riesgos de recaída. Y específicamente en el grupo de los linfoblásticos, aquellos que tienen pérdida de heterocigosidad en el cromosoma 6Q, son pacientes también que sabemos de antemano que pueden tener un riesgo mayor del promedio para recaer, y los debemos estar considerando para propósitos de estrategias de tratamiento de segunda línea. Y algo que se ha venido diciendo desde el día de ayer con Hodgkin y se ha reiterado el día de hoy con no Hodgkin, hacer el diagnóstico de una recaída no debe ser suficiente con estudios de imagen, inclusive el mejor, que es el PET. Siempre, de preferencia, debe hacerse la confirmación histológica. Y la confirmación histológica debe hacerse antes de empezar cualquier estrategia de tratamiento. Y puede hacerse con la biopsia original, pidiéndole a un segundo patólogo, de preferencia diferente al primero, que nos haga una revisión, o bien hasta tomar una segunda biopsia orientados con los estudios de imagen, que el ideal es el PET. Pero siempre tener una confirmación histológica antes de iniciar cualquier modalidad de tratamiento. Parte de estas recomendaciones son, reconociendo lo que está publicado, que debemos tener cuidado en no confundir algunos linfomas Hodgkin con linfomas no Hodgkin, que se parecen mucho, que tienen algunos datos en común, y que debemos tener bien identificados estos pacientes, porque de otro modo los vamos a tratar en forma equivocada. Y dentro de las cosas que tenemos que mejorar al momento de tomar decisiones de terapia es tomar en cuenta que muchos de estos pacientes que vamos a utilizar quimioterapias convencionales, hoy día sabemos que las podemos combinar con algunos agentes monoclonales, que podemos usar radioterapia a campos involucrados, o que podemos echar mano de medir respuestas tempranas, ya sea por imagen, con un PET, o por laboratorio midiendo enfermedad mínima residual o enfermedad mínima diseminada. De tal modo que estas son las sugerencias que están publicadas, sobre todo en pacientes con este tipo de entidades. Y les comparto lo que cotidianamente seguramente ustedes viven. Esta es una joven de 18 años que recientemente nos llegó, por si fuera poco, hija de un colega médico internista, que tiene 2 años de haberse estado tratando. Ella empezó con síntomas respiratorios por un crecimiento mediastinal. Lo que llamó la atención desde el principio a su papá fue que tenía involucro pulmonar. Terminó siendo valorado por un grupo multidisciplinario. La decisión fue tomar una biopsia de pulmón más que de mediastino. La biopsia de pulmón arrojó que era un linfoma Hodgkin clásico. Se agotan 3 líneas de tratamiento
y después de 3 líneas de tratamiento me llega con un PET francamente positivo, con una enfermedad diseminada, y vienen por una segunda opinión. Entonces lo primero que hacemos viendo estas imágenes donde traía desde el diagnóstico el vaso positivo, el hígado positivo, no se tomó médula ósea, a colación de la polémica que se hizo si sí médula ósea o no médula ósea. Yo creo que sí se debe tomar médula ósea. Esta chica llegó sin médula ósea al momento del diagnóstico, no supimos cómo estaba la médula ósea, pero para no hacerla larga, finalmente hicimos una revisión de la biopsia original, tomamos un ganglio inguinal que estaba positivo por PET y resultó un primario de mediastino, evidentemente un linfoma no Hodgkin. Entonces, ya desde ahí hay que redireccionar el tratamiento, pero son los casos de la vida real que nos tocan a todos. Y hablando como panorama general, una situación real es que cuando hablamos de estos casos y tenemos este tipo de casos enfrente, pues definitivamente debemos partir de la base que no hay un tratamiento estándar y que para ninguno de los subtipos histológicos, y que la elección del tratamiento la debemos hacer primero con mucho cuidado, orientado a cada paciente en particular, tomando como base 2 puntos centrales: los factores de riesgo de cada uno de los pacientes al momento del diagnóstico y cuál fue el tratamiento inicial o de primera línea que recibió estos pacientes, para poder considerar. El objetivo del tratamiento de segunda línea, independientemente del que elijamos, va a ser llegar a una segunda respuesta completa. Y después de llegar a esa respuesta completa, debemos consolidarlo con ya sea monoclonales, ya sea con el trasplante o monoclonales después del trasplante, pero no debemos dejar estos casos solos, porque muchos de ellos van a recaer aunque tengamos respuestas completas iniciales. Y hay muchos factores a considerar cuando tenemos cada uno de estos pacientes en recaída, pero quiero destacarles aquí los que considero que son 4 de los factores más importantes. El primero, evidentemente, tipo histológico de este linfoma. En segundo lugar, cuál fue el estadio y el grupo de riesgo al momento del diagnóstico original. En tercer lugar, cuál fue el tratamiento de primera línea que recibió este paciente. Y en cuarto lugar, si este paciente que ya recibió primera línea demostró una quimiosensibilidad real con respuesta completa o se mostró quimioresistente desde la primera línea, porque de ahí debemos partir. Y siempre que hay muchas estrategias de tratamiento para un grupo de enfermedades, es que ninguna funciona totalmente. Y este es el ejemplo de los linfomas no Hodgkin en segunda recaída. Y vean, pues se tienen Palladium en este grupo de linfoma no Hodgkin de primario mediastino, publica este estudio donde ya es la primera ruta crítica que al menos me encontré orientada a los pacientes en recaída. Y vean, ella dice, si el paciente recayó en un sitio único y es mediastino y no ha recibido radioterapia, dale radioterapia. Si responde bien, ese paciente queda en observación y vigilancia. Si no responde, mándalo al tratamiento como enfermedad diseminada o de alto riesgo. La recomendación de enfermedad diseminada es utilizar el esquema de quimioterapia que ustedes consideren de acuerdo a su experiencia institucional, pero asócienle rituximab. Si con esta estrategia hay respuesta completa, debemos siempre consolidarlo con trasplante autólogo y podemos tener ahí como un guarda la radioterapia, sí o no. En aquellos que no responden, bueno, es donde debemos considerar agentes nuevos, agentes hormonales o agentes inmunológicos para poderlos utilizar. Y bueno, estos son algunos de los estudios publicados con este esquema, donde se asocia rituximab, donde particularmente promete en este grupo la doctora Yulinio, que es la misma que está publicando este artículo en 2017, y donde las curvas de sobrevida total pues son sorprendentes, son resultados muy alentadores. Vamos a ver si los podemos reproducir y poder obtenerlos, pero al menos está este antecedente.
Y en el grupo de los grupos de peor pronóstico, que dijimos que es el linfoblástico y el Burkitt, nuevamente, muy difícil conseguir segundas remisiones completas. Con la opción que busquemos, puede ser desde esquemas de tratamiento con monoclonales, pero aquí lo diferente es que siempre se va a recomendar alogeneico como trasplante para tratar de, mantener esta segunda respuesta completa. Y los resultados que me encontré son promedio de 40%. Luego algunos agentes noveles que se están utilizando en forma aislada como monodroga, nelarabine, con tasas de respuesta prometedoras, pero que si a eso se le combina algunos agentes de quimioterapia, estamos apenas viendo los posibles resultados que se vayan dando. Ojalá y puedan mejorar. Y bueno, algunos estudios, algunas publicaciones en relación a pacientes en recaída o refractarios, específicamente este grupo europeo, en donde publican una totalidad de 23 pacientes, donde de antemano reconocen que son pacientes a los que el pronóstico es sombrío, difícil, y que utilizan este esquema de tratamiento que es muy intenso, en bloques, y a pesar de esa intensidad y las toxicidades que tiene, que son muy altas, vean los porcentajes de sobrevida, menos del 10% de sobrevida, de tal modo que son muy malos. Pero las mismas curvas de Kaplan-Meier dice que los mejores resultados se consiguen cuando esos pacientes se trasplantan, intentando ver si después podemos intentar hacer alguna otra modificación a tratar de cambiar esta historia natural. Pero definitivamente a los que les va peor es aquellos que no entran en remisión. Desde la fase intensiva o de inducción, esos pacientes son muertes generalmente en forma temprana. Y bueno, ensayos clínicos, dado los malos resultados, existen muchos donde se están intentando algunos monoclonales, algunas estrategias de tratamiento que se están usando no solamente para linfomas, sino para otro tipo de tumores sólidos, como son estos que están reportados y que seguramente ustedes ya habrán visto por ahí. Voy a terminar con el grupo de los anaplásicos, donde afortunadamente es el grupo dentro de los de recaídas que mejor pronóstico tienen y donde las respuestas que están reportadas son del 40 al 60% promedio, donde si en forma inicial o primera línea no se usó este protocolo, se recomienda usarlo para pacientes en recaídas porque es un protocolo muy prometedor. Pero, sin embargo, otros esquemas alternativos como AIS, vinblastina como monodroga, vean, hay tasas de respuesta que va de la mano muy similar a lo que pasaba, a lo que se comentaba el día de ayer con Hodgkin, tasas muy prometedoras con mucho menos toxicidades que esquemas intensos como otros. Y en este grupo particular de linfoma no Hodgkin empiezan a aparecer monoclonales con resultados muy prometedores como el brentuximab, con tasas de remisión completas que pueden llegar hasta el 60% como monodroga, inhibidores de ALK como el crizotinib, específicamente en aquellos pacientes que son ALK positivos es donde se recomienda y donde también las tasas de respuesta que se han obtenido como monodroga son prometedoras. Y definitivamente trasplante como una opción de tratamiento donde afortunadamente vean la sobrevida global o total, pues es bastante mejor que en los otros grupos de tipos histológicos. Ensayos actuales que están corriendo, que todavía no conocemos los resultados, es la combinación de estos monoclonales con algunos esquemas de quimioterapia y algunos otros dirigidos a terapias blancos específicas, no específicos para linfomas. Y este reporte japonés es una publicación reciente donde se dan a la tarea de tratar de ver si en este grupo de linfomas anaplásicos que tienen ALK positivo al diagnóstico, podemos encontrar algunos otros factores pronósticos que nos ayuden, además de los clínicos que ya conocemos, que aquí los enumero, en donde
particularmente le dan importancia a la determinación de la enfermedad mínima residual, enfermedad mínima diseminada y los títulos o la cuantificación de anticuerpos anti-A. Y vean, resultados muy importantes. El mejor pronóstico para este grupo de pacientes es aquellos pacientes que tienen enfermedad mínima diseminada negativa, pero con títulos altos de anti-A. Y todo lo contrario, aquí sí hay una significancia pronóstica en aquellos que tienen enfermedad mínima diseminada positiva, pero títulos de anti-ALK bajos. De tal modo que esto hacia el futuro promete que todavía en el grupo de los anaplásicos podemos mejorar más de los resultados actuales. Y finalmente, tratando de concluir algo, el orden del peor pronóstico al mejor pronóstico, ya dijimos que los Burkitt es el número 1, seguido de los linfoblásticos y definitivamente los anaplásicos el mejor pronóstico en recaídas. Y tratando de concluir algo, sabemos de antemano desde que entramos a tratar uno de estos pacientes que estos pacientes el pronóstico es malo. Segundo, desde el momento que entramos, independientemente de la estrategia de tratamiento que busquemos, vamos a tratar de meterlos a segunda respuesta completa para poder obtener los mejores resultados, para tratar de consolidar esa segunda respuesta con alguna opción de tratamiento. Y la podemos consolidar con altas dosis de monoclonales, de quimioterapia asociadas a monoclonales, o bien con trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y lo que es contundente es que muchos de los que son ahorita segunda línea, sobre todo tratamientos inmunológicos, terapias blanco, seguramente a muy corto plazo van a estar pasando a primera línea